El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy vamos a hablar con Patricia Martin. Ella es profesora de la Universidad de Montreal sobre un tema muy interesante que en realidad hemos explorado poco y es la migración de mexicanos a Canadá, pero también en su vinculación con la población que solicita refugio en Canadá y un poco para tratar de entender a México como país de emigración de personas que buscan protección internacional. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias, Patricia. Nosotros en un episodio anterior, en esta temporada, hablamos con Laura Vázquez Maggio porque ella nos hablaba de la migración de profesionistas desde México. Y esto un poco para entender, digo yo, al papel de la emigración y cómo nos puede ayudar a entender también esto, la inmigración a México. Entonces, en Destino México estamos interesados en participar, en pensar y reflexionar cómo México puede ser un país acogedor, y siento que tenemos que discutir sí o sí cómo hemos sido como país de emigración. Y en el caso canadiense, como platicábamos con Laura ya al final de su charla, decíamos que se ha hablado mucho de los profesionistas, pero en realidad a la vez se ha estudiado poco esta migración calificada porque se tiene este mito muchas veces de que los mexicanos que migran son personas quizás con más baja escolaridad o que de alguna manera, digamos, salieron de contextos incluso muchas veces rurales. Y ella lo que decía es que no, que muchas veces en realidad hay un aumento también reciente de estas salidas de personas calificadas. Y en el caso de Canadá eso es muy claro. Pero ¿por qué no te empezamos platicando un poco de tu perspectiva de la migración mexicana a Canadá reciente para vincular un poco con los temas que tú trabajas, que es justamente el refugio y el asilo, entre otras cosas? Bueno, gracias. Pues mira, la primera cosa que siempre cuando yo pienso, y yo vengo, digamos, yo crecí en los Estados Unidos, entonces siempre tengo en mi mente un poco un fondo un poco comparativo entre los dos países. Una cosa que siempre me ha impresionado en Canadá es que me parece que hay segmentos muy diferentes de mexicanos que migran. O sea, los que son más bien temporales, sobre todo los trabajadores agrícolas, que es como un estatus muy particular, pero también que hay personas que han llegado para solicitar asilo, y ya después hay una población creciente de personas que son residentes permanentes y que eso también se transforma en ciudadanos. Entonces, como la configuración para mí de mexicanos en Canadá es distinto, digamos, de lo que se ve en México, o en los Estados Unidos, perdón. Y bueno, yo creo que también, por ejemplo, conozco un poco menos sobre profesionistas llegando a Canadá, pero por ejemplo, los estudiantes que vienen para estudiar, también me parece es como otro flujo muy importante. Entonces, otra cosa que yo diría es que los diferentes estatus que tiene Canadá para recibir gente forma en cierta parte de la migración. Entonces, son algunas observaciones que tengo. Y ahí es interesante lo que dices de la política, porque claro, ya hemos platicado también aquí en Destino México cómo el sistema canadiense de puntos, en el que, digamos, valora la experiencia laboral o la escolaridad, pero incluso si tiene uno hijos o no, de cierta forma obviamente atrae a personas que tienen esa experiencia laboral o que tienen esos grados de estudios y por lo tanto resultan ser muchas veces profesionistas o estudiantes que se quedan. Pero en realidad hay como un portafolio, vamos a decir, de opciones legales para llegar a Canadá. Por un lado están, como tú dices, los trabajadores temporales, sobre todo para trabajar en el campo, en un programa que lleva muchas décadas ya, ¿no? Pero aparte, 50 años, exacto. Pero por otro lado están también, digamos, hay un programa de reunificación familiar importante,
Y hay una historia en la cual sobre todo aumenta la migración después de 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio, etc. Pero hay una tercera vía, que es esta vía, digamos, en Canadá casi siempre está como este valor de los migrantes económicos, la reunificación familiar y por otro lado las llegadas, vamos a decirle que ellos llaman como por situaciones humanitarias, ¿no? Y ahí entran justo como tú dices, los que solicitan el asilo y refugio ahí en Canadá. Y esta tercera vía en general no se piensa como una opción muchas veces con sus ires y venires, ¿no? O sea, hay momentos en los que aumenta las solicitudes de personas mexicanas que buscan esta protección y entonces sale un poco en las noticias, pero en general no se piensa tanto México como este origen. Sí, justamente, pero ha sido como visto desde el punto de vista de Canadá, la relación, o sea, la llegada de mexicanos que piden refugio ha sido bastante importante, según yo. Bueno, nada más en números, pero también ha tenido un impacto en Canadá en cuanto a la política misma de refugio, ¿no? Y eso así, entonces los números, lo que vemos, ha ido cambiando mucho, en parte en relación sobre todo con una política de visa que tiene Canadá hacia los mexicanos, ¿no? Que es, bueno, entonces no sé si platicamos un poco más de eso. Sí, sí, sí. Nosotros, no, sí, por favor. Nosotros nos conocimos en el 2009, o 2010, en realidad creo que fue 2010, justo en Montreal, cuando tú estabas haciendo entrevistas, hace 15 años ya, cuando estabas tú haciendo entrevistas a personas que estaban solicitando el asilo, la condición de refugiada en Canadá, y era un contexto muy particular en realidad, ¿no? Digamos, había una discusión, y quizás a mí lo que me gustaría es que un poco nos contaras por qué estaban solicitando la protección, porque creo que eso, de nuevo, no se sabe en México, ¿no? Empezamos a hablar más, por ejemplo, de desplazamiento interno forzado, pero aún así no se piensa a México como este lugar de origen de personas que buscan asilo. Sí. Pues lo que nosotros encontramos, y fue un trabajo que hice con dos estudiantes aquí en la Universidad de Montreal. Bueno, habían razones muy distintas, digamos, pero había un fondo de violencia que era siempre presente y multiforme, yo diría. O sea, hablamos de violencia de género, de violencia hacia actores sociales, personas implicadas en los movimientos sociales, por ejemplo, periodistas. Y personas también víctimas, digamos, de amenazas de parte de los carteles, etcétera. Entonces, hay un panorama, yo diría, de violencia que queda un poco al fondo, que yo creo que sigue muy vigente en México y explica un poco o mucho ese fenómeno de personas pidiendo refugio. Yo creo que la otra cosa que es muy importante realmente señalar es que eso se mezcla también a veces con una migración de necesidad, o sea, personas que también se encuentran en situaciones económicas muy difíciles, a veces por esa misma situación de inseguridad. Entonces hay como una intersección entre a veces causas económicas y políticas que a nuestro juicio quiere decir que quizás la política en términos de refugio tiene que cambiar para responder mejor a ese tipo de situación. Entonces... Ahí es interesante, Patricia, porque en realidad la violencia criminal, digamos, sobre todo la ligada al narcotráfico, empieza a aumentar después del 2006, 2007, 2008, que es justo los años en donde hay este aumento también de solicitantes en Canadá en general. Venía ya aumentando y empezamos, o sea, hay estudios todavía que hablan de cómo, por ejemplo, en los 90 también llegaron solicitantes de asilo y hay muchas mujeres que huían de la violencia doméstica, pero también el conflicto armado de Chiapas y otros conflictos locales. Y después del 2006, en realidad, empieza este aumento y le corta la posibilidad, la visa de 2009, ¿no? Le corta la posibilidad a muchos para poder llegar y poner esta solicitud. Digamos, en tiempos en donde en realidad también están cerradas las puertas del sistema de asilo estadounidense para mexicanos, ¿no? Donde hay poco reconocimiento a mexicanos. Entonces se junta, ¿no? Momentos de aumento en violencia y al mismo tiempo
digamos, puertas cerradas al asilo, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Sí, y para mí es algo muy grave porque es una forma para negar, desde el punto de vista de Canadá, para negar la violencia que existe en México y el hecho de que también hay una tasa de impunidad muy importante, o sea, que la gente no puede encontrar justicia en este momento, desgraciadamente, en México en este momento, frente a crímenes a veces muy terribles, ¿no? Entonces, de cierto modo, según yo, es casi una forma de, a la vez de negar esa violencia, pero lo que hace que se permite aún más. Entonces, yo creo que hay que ver como esas políticas de manera muy dinámica y que lo que hace Canadá, sus acciones no terminan a la frontera, pero también tiene impacto más allá. Entonces, eso es algo para mí como muy importante. Y el reciente, bueno, la nueva versión, digamos, de la visa que pusieron en fines de febrero de este año, pues para mí hace la misma cosa, ¿no? O sea, niega a una parte de la población que no tiene protección la posibilidad de tener una protección internacional, que me parece es como un discurso o algo que viene del gobierno de Canadá que me parece muy grave. Y ahí es interesante porque igual, digamos, la primera visa, vamos a decir, estuvo puesta de 2009 a 2016. Y en estudios que yo hice se ve que hay obviamente una gran baja en el número de solicitantes, o sea, se baja a cero prácticamente, ¿no? Pero siguen llegando estudiantes, personas que llegan con la residencia permanente de fuera justo por el sistema de puntos, continúa la reunificación familiar, continúa el programa de trabajadores agrícolas temporales, continúa, y bueno, y el PETAT además también se abre estos programas para personas fuera de la agricultura. Entonces, dentro de este portafolio, en realidad, lo único que se ve afectado es justamente el sistema de refugio, bueno, la posibilidad, yo siempre dudo entre decir asilo y refugio en español porque hay una traducción mala, pero bueno, se dice al revés en inglés y en francés, pero en realidad, digamos, la posibilidad de acceder al refugio es la única que se ve limitada, pero después llegan mexicanos con otras vías legales. Y entonces, ¿hasta qué punto, mi duda es esta, hasta qué punto en realidad, digamos, dentro de la población mexicana más establecida, afecta o no un poco la integración o incluso la relación entre la comunidad? Porque creo que al solamente, vamos a decir, entre comillas, o entre cursivas, vamos a decir, al solamente afectar la posibilidad de acceso al refugio, entonces un poco pareciera que no es tan grave, vamos a decir, ¿no? Porque siguen llegando migrantes económicos o reunificación familiar. Y hasta qué punto en realidad con la nueva visa ahora del 24 se renueva esta discusión, ¿no? Un poco para tratar de entender también qué ocurrió para las personas que llegaron en su momento, que fueron reconocidas, que se han establecido, que se han integrado a la sociedad canadiense, vis a vis esas personas que no pueden llegar y un poco también pensando en la relación misma dentro de la comunidad a partir de estas tensiones, ¿no? Muchas veces que traen los medios al calificar a algunos, entre comillas, ¿no? Como falsos refugiados o como estas personas que se aprovechan del sistema también, entre comillas, etcétera. Sí, bueno, es una pregunta bastante grande. Pues me parece que de un lado es cierto que como Canadá tiene una reputación por ser un país humanitario, que un líder, digamos, en todo el papel de un trabajo humanitario a nivel mundial, pero al mismo tiempo siempre ha querido, según yo, tener un control muy importante sobre sus fronteras y quién tiene realmente el derecho de entrar y no entrar. Entonces, toda la cuestión de personas que llegan, que piden refugio, siempre ha sido un problema política, un desafío, digamos, política para Canadá. Entonces, yo creo que lo que se ve realmente es el deseo de construir como reglas que dicen, bueno, hay cierto
ciertos perfiles de mexicanos que queremos recibir, que sean estudiantes, trabajadores, personas de una clase social, pero que hay una parte de la población que no queremos. Y bueno, yo creo que también eso se repercuta en la misma comunidad. Siempre me ha parecido un poco difícil hablar de una comunidad mexicana aquí, porque yo creo que como también en México hay muchas divisiones por clase, por región, por muchas cosas. Eso se ve también un poco aquí, hasta que a veces, digamos, mexicanos mismos van a movilizar los discursos de los, los, los refugiados falsos o cosas así. Entonces, yo creo que eso refuerza cierta división dentro de la comunidad mexicana, tanto aquí que allá, digamos. Y ahí a mí me impresiona muchas veces cómo, digamos, se entiende hasta cierto punto estas divisiones, porque tú dices igual hay mucha heterogeneidad, pero además hay muchas divisiones aquí en México, pero no sé hasta qué punto el hecho mismo de que el refugio, digamos, si alguien solicita el refugio es porque su vida está en peligro. Y entonces también hay obviamente, una vulnerabilidad y tampoco uno va a estar necesariamente contando su historia porque lo vuelve más vulnerable. Entonces, hasta cierto punto, si bien ha habido organizaciones y digamos, miembros muy activos que movilizan estas narrativas un poco en contra, a favor del refugio y del asilo en el Canadá, hasta cierto punto, por su naturaleza misma, van a ser personas que no van a necesariamente poder movilizar el hecho de que hay personas mexicanas que necesitan protección, porque son finalmente víctimas de delitos en México, que huyeron de condiciones complicadas y que entonces ser visibles les es peligroso, digamos. Entonces, como que creo que esa parte también es interesante de entender de por qué es difícil que uno vaya con una bandera y diga, yo solicité refugio, ¿no? Fui reconocidos, tengo estas vulnerabilidades, igual que ocurre un poco hasta cierto punto con la población indocumentada en Estados Unidos, con otras características digamos, de la dificultad de ser visibles, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces es como eso de hasta el proceso. Yo creo que ahí es también una cosa que a veces me molesta mucho con los estereotipos de que se hablan en cuanto a las personas pidiendo refugio, pero es muy difícil, es como un acto muy difícil para las personas de llegar a otro país para decir que yo necesito protección. Además, los que llegan, bueno, con familias también, ¿no? O sea, yo creo que a veces no vemos esa dificultad. Yo creo que a veces la gente hasta se siente un poco ¿cómo se dice? O sea, se sienten como, aunque sea legal, como a veces no se sienten legítimos frente a ese proceso. Es muy difícil en el sentido subjetivo, creo yo. Y es que lo merezco, no lo merezco. O sea, yo creo que genera para las personas que están en esa posición mucha dificultad. Y como dices también, a veces y muchas veces, bueno, a personas que se encuentran en una situación también aquí de vulnerabilidad, que no pueden necesariamente hablar de lo que les pasó en México, etcétera. Entonces, yo creo que hay una mezcla de cosas que hace que sí, es muy difícil entender lo que viven esas personas y que muy difícil para ellos hablar de su experiencia, ¿no? Con las barreras del idioma, con las barreras incluso de la burocracia, digamos, bueno, con la burocracia y al mismo tiempo yo siempre pienso que igual Canadá de todas formas tiene ciertas instituciones que ayudan y que a estas poblaciones. Hay muchas organizaciones también, ¿no? De la sociedad civil, organizaciones religiosas, académicos que están involucrados, pero de todas formas, la burocracia, el pasar por todo el proceso legal, ¿no? Que finalmente es
también de juntar muchas pruebas y papeles y presentarse en la corte en un idioma en el que no es propio. También muchas veces eso dificulta, ¿no? Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con eso, porque sí, o sea, sí, o sea, hay todo un sistema de pruebas que creo también como que hace que es muy difícil, digamos, nada más muy, muy difícil y muy violento. Sí, personas que ya han vivido formas de violencia, ¿no? Entonces, de poder tener que justificar, de hablar, a veces de cosas que han pasado, pues, no, es muy difícil. Y yo creo que hoy en día o sea, en el discurso general no entendemos eso, ¿no? No. Sí, y ahí quizás, digamos, un poco para las personas que escuchan también, pensar que la gente puede necesitar protección por muchas razones, ¿no? Quizás porque desaparecieron a un hijo y se movilizó para buscarlo, o porque en una comunidad hubo un enfrentamiento entre cárteles, pero también puede ser porque, digamos, hay un cónyuge violentador y que entonces, digamos, hay distintos niveles de violencia que son de todas formas sujetos a la protección internacional que genera diferentes tipos de vulnerabilidades, pero que son difíciles de hablar, ¿no? Y en ese sentido, Patricia, aquí en México estamos hablando mucho más recientemente del aumento de personas que buscan protección en México. Y creo que muchas veces en México no entendemos también tampoco por qué se busca esta protección, ¿no? Y no sé qué podemos aprender un poco del caso mexicano en Canadá, en el que un gran número finalmente ha sido reconocido con la condición de refugiado, ha sido, digamos, ha recibido esta protección internacional, y qué podemos hacer para también pensar en que México va a ser un lugar de protección y de asilo y de refugio. Sí, me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que sí, justamente escuchar las historias de personas que han recibido refugio, donde sea, o sea, aquí o en otros países, y entender los procesos podría ser muy, muy interesante para los que están tratando de construir una política para recibir a personas pidiendo refugio en México. Eso dicho, yo creo que hay que señalar que en México hay como que una tradición de haber aceptado refugiados políticos en el pasado, ¿no? Entonces también de recordar que hay también el país mismo tiene su propia historia con eso, ¿no? Y hasta las experiencias de mexicanos que migran hacia los Estados Unidos o donde sea, también yo creo que son historias que se pueden utilizar para construir espacios de recepción, de escucha, ¿no? Entonces, bueno, eso es un mundo muy optimista, no sé qué, pero yo creo que hay bases también en México para construir una recepción, un entendimiento, ¿no? Pero eso requiere mucho trabajo y lo que yo he estado pensando es cómo se puede poner, porque yo creo que tenemos en Canadá ahora también entender la situación en México, que no entendemos o no queremos entender, ¿no? Entonces, de crear un espacio de diálogo entre los contextos muy diferentes, donde cada lugar se puede ir construyendo espacios y políticas que son más hospitalarias, digamos, con las personas que están buscando protección hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que se puede aprender de los dos lados, pero yo creo que, como has hablado, yo creo que es también de primeramente entender lo que significa estar en tránsito, estar buscando protección a un lado al otro, donde sea, ¿no? Estas historias de personas ahora que pasan 10 años de un país al otro buscando un lugar donde pueden estar. O sea, yo creo que realmente nosotros como sociedades tenemos que realmente entender lo que eso quiere decir para esas personas, ¿no? Y bueno.
ahí tú hablabas hace rato de un poco de las hipocresías, ¿no? Y a mí me parece a veces, y lo he discutido un poco en el Colmex, que es una institución que se fundó justo gracias al refugio español. Estamos celebrando 85 años del exilio, pero hasta cierto punto yo también veo un poco en el fondo también cierta hipocresía, porque estaba bien recibir intelectuales, está bien recibir intelectuales ahora, pero quizás personas que buscan o que salieron de contextos violentos, que no tienen un doctorado o no van a ser científicos, ahí ya es un poco más complicado, ¿no? La inmigración venezolana inicial, que fue de profesionistas, tuvo una bienvenida muy diferente a la población venezolana de ahora, a la población haitiana. Entonces, digamos, ahí creo que desgraciadamente y casi en todos los episodios de Destino México regresamos a esta idea de que finalmente se hacen diferencias con las personas, cuando en realidad, digamos, la gente que busca protección puede venir de todas las clases sociales. Yo siempre digo que ahora, en realidad, Canadá, y bueno, lo hemos platicado tú y yo, Canadá le abre la puerta al sistema de refugio solamente a las personas que tienen una visa para ir a Estados Unidos, que quizás no habrían buscado refugio de ninguna forma, de todas formas, ¿no? Que tienen la posibilidad de salir. Aunque hayan sido extorsionados, porque tienen un negocio y tienen la posibilidad de tener una visa. Merecen también, digamos, protección internacional, pero le cierra la puerta a muchos. Entonces, estas hipocresías yo creo que, digamos, es bueno revisarlas, ¿no? Pero evidentemente también creo que, o sea, también creo que en Canadá hay ciertas lecciones que México puede aprender, ¿no? Digamos, este andamiaje institucional creo que puede ser bueno crear. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay un perfil del refugiado como esa persona que tiene una perspectiva intelectual, política, que, o sea, cabe muy bien con un poco esa idea que tenemos, y hay una, entonces, jerarquía de formas de violencia, de subjetividades que va de manera muy no nada más implícita, pero explícita un poco con esa figura de refugiado. Estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos que ver la violencia de género como una violencia política. Tenemos que entender que las políticas neoliberales que crean situaciones de desplazamiento forzado también es una forma de violencia política. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy a fondo que tenemos que seguir haciendo para mostrar esa hipocresía. En Canadá siento yo que también hemos visto un poco esa dicotomía, que hay algunas figuras que parecen caber mejor, y como que me siento también siempre muy, no me gusta tanto movilizarlo, pero bueno, la recepción de personas de Ucrania, por ejemplo, ahí no hay pregunta, o sea, queda claro que hay una situación de violencia, entonces hay también esas jerarquías, creo yo, aquí. Pero yo diría que ha habido, como quiera, un movimiento histórico, creo yo, también para defender a los derechos de personas que quieren cruzar fronteras, no es que quieren, pero necesitan cruzar fronteras para pedir y buscar refugio. Y yo creo que ahí hay un espacio de diálogo que sería muy, muy importante. Y son, según yo, ellos que han podido, o sea, los movimientos de justicia para los migrantes, que sean los migrantes mismos, la sociedad civil, a veces los académicos están también involucrados, la iglesia a veces ha jugado un papel, ¿no? Han insistido en ver esta cuestión humanitaria y del refugio de manera más amplia. Y yo creo que ahí hay un espacio de diálogo, ¿no? Porque requiere un esfuerzo continuo, según yo, para seguir abriendo espacios y para parar la cerradura de fronteras, ¿no? Y yo creo que quizás por ahí en Canadá hay algo que se puede, no, modelo no sé, pero un espacio, ¿verdad?, de diálogo que se podría ir construyendo con lo que está pasando en México, ¿no?
Sobre todo de aprendizaje, yo creo que, a ver, yo siempre digo que la población mexicana es muy solidaria. En realidad uno ha visto muestras de solidaridad a lo largo del tren de los últimos 30, 40 años. Y sí, en general hay mucha solidaridad hacia las personas que menos tienen, sobre todo de las personas que menos tienen mismas, pero y hay mucha sociedad civil organizada, de base, pero quizás lo que ahora me haces pensar es que en realidad tampoco hay mucho, vamos a decir, no me gusta la palabra empoderamiento, pero no hay en realidad tampoco un papel muy activo de los migrantes mismos, de la población extranjera acá, ya sea refugiada o migrante en general, porque de todas formas, solo el 1% de la población en México nació en el extranjero, la gran mayoría es menor de edad, nacido en Estados Unidos, de hijos de personas mexicanas. Entonces, en realidad, es verdad que tampoco, quizás, espero yo pensar, no hay esa organización misma de los extranjeros todavía, porque en realidad no, digamos, no solo por los números, sino porque las necesidades quizás no lo ameritaban, ¿no? Pero que faltaría quizás un trabajo más activo en el que se defiendan los derechos de manera conjunta, tanto las organizaciones que ya existen, ¿no? Como esos los migrantes mismos. Y ahí creo que quizás Canadá lo tiene un poco más establecido también por una historia diferente, ¿no? Acá, digamos, no sé, yo me acuerdo mucho en Canadá ver incluso o sea, como las coaliciones de personas que trabajan con personas refugiadas a nivel nacional de muchos años, ¿no? Y son personas de distintas organizaciones que también han podido establecer confianza y diálogo entre ellas mismas y que no necesariamente hay diferencia, o incluso organizaciones de colombianos, organizaciones de mexicanos, de chilenos, y otras personas latinoamericanas o incluso con personas, digamos, de otros lugares, ¿no? De Asia y África, que aquí no existe todavía, ¿no? Sí, eso es algo que me impresiona bastante. En muchas organizaciones hay una cierta fluidez, diría yo, en cuestiones identitarias, en cuanto al estatus de la persona, pero que hay espacios donde personas que tienen historias migrantes o personas que no tienen necesariamente estatus pueden hablar, aunque sea difícil. Pero es como, yo creo que esa parte como de organización que puede abrir espacios, que saben cómo proteger la gente que quiere hablar. O sea, esa parte me parece muy importante, ¿no? Y entonces sí, yo creo que hay algo que se puede hacer y bueno, como dices, en México es algo muy reciente. Aquí, desde los años 70, digamos, o sea, 60, 70, o sea, hablamos de los chilenos que llegaron en los años 70, o sea, es un poco más largo, ¿no? Esa trayectoria. Entonces, pero hay cosas que se puede hacer hoy en día para construir otra cosa por mañana, ¿no? Entonces... Vamos a tener que empezar a cerrar, pero quiero hacerte una última pregunta. O sea, de lo que hablabas ahorita de los 70, y en realidad, bueno, en el 74 se firma la ley de multiculturalismo con toda la discusión en Quebec, ¿no? En qué modelo seguir. Multiculturalismo, interculturalismo, de hasta qué punto el multiculturalismo afecta la relación y el conflicto histórico entre los anglófonos y los francófonos, divisiones lingüísticas, pero también, digamos, con una relación en Canadá complicada con las primeras naciones, ¿no? Y llega el grupo de inmigrantes con bastante poder, diría yo, a la larga, ¿no? Que desplaza hasta cierto punto a las poblaciones indígenas, en ciertos casos, en la representación política. Pero, digamos, yo muchas veces digo que en el caso canadiense lo bueno del multiculturalismo es que previó recursos para que se hablara y se discutiera de la diferencia, que se dialogara sobre el otro de una manera distinta. Entonces, si pensando de nuevo en posibles lecciones para México, ¿tú pensarías que algo así sería propicio para una mejor bienvenida, una mejor acogida para estas poblaciones? ¿O tendríamos que seguir otro modelo que hay otras personas, ¿no? Irene Blumrad, por ejemplo, que habla de que en Estados Unidos, tú hablabas un poco de lo que ocurre en Estados Unidos, no hay una ley así, no hay presupuestos, pero a la vez ocurren procesos relativamente similares en donde sí hay
también diálogo e intercambio. En cuanto, entonces, me estás preguntando en cuanto a una ley sobre el multiculturalismo, pues me parece como que era en México, no se cambió un poco para reconocer una nación pluricultural, por lo menos, o sea, me parece que ahí va empezando, ¿no? Pues mira, yo creo que es una pregunta enorme. Yo creo que se puede utilizar el discurso de multiculturalismo o sea, de manera muy instrumental para tratar de incorporar y hacer un proyecto de asimilación casi. Pero sí, o sea, es cierto que aquí hay un reconocimiento un poco de esa realidad y qué quiere decir, cuáles son las formas que tiene y sobre todo con la política de los Estados Unidos, a la frontera con México y el número de personas que van pidiendo refugio en México, me parece que es una pregunta al cual hay que confrontarse de una manera importante. Yo diría de nuevo que quizás hay tradiciones también en México que ya, como estabas hablando un poco de la solidaridad, la gente sí, o sea, yo creo que no es nada más de importar otros modelos, pero también de ir aprendiendo de estos modelos, pero también ir construyendo sobre cosas que ya existen en México, ¿no? Para que no sea algo como, sí, algo impuesto desde afuera. O sea, y como yo siempre realmente creo que en México hay prácticas culturales muy profundas que también pueden servir como base para construir un país que da la bienvenida a los migrantes, ¿no? Bueno, con esa nota optimista nos vamos a despedir, Patricia. Yo espero que tanto Canadá como México puedan ser países más acogedores, más justos para las poblaciones que buscan protección, y quizás recalcaría eso, ¿no? Que, digamos, el sistema de refugio canadiense tiene sus particularidades, que México puede aprender de distintos sistemas de protección internacional, pero sí creo que hay que rescatar que México también es origen de personas que buscan protección y no solamente receptor, porque entonces también nos confronta con nosotros mismos y cómo planteamos, ¿no? Y lo que decías ya, lo último del modelo de nación pluricultural, veamos qué pasa con la nueva administración, con la nueva presidenta que llega en unos meses y quizás hay un cambio en cómo se ve. Hasta ahora no se ve muy claramente cómo las poblaciones extranjeras pueden realmente, digamos, tener estos diálogos y estos intercambios que en Canadá son un poco más extensos. Pero bueno, gracias, Patricia, y gracias por este diálogo. Seguramente seguiremos platicando contigo sobre estos temas en otros contextos, pero bueno, te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto contigo y bueno, seguimos entonces. Seguimos, y a todos y todas los espero en otro episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.